Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a tener el inmenso placer de hablar con un colaborador habitual de esta casa, Pedro Insua, sobre su último libro, Salamanca. Como saben, Pedro Insua es filósofo, es profesor, lo cual es muy interesante, porque no es que profesionalmente sea profesor, que lo es, sino es una persona que vive obsesionado por la didáctica, alguien que considera que hay que mejorar la forma de enseñar y que enseñar se puede llevar a cabo en cualquier momento. De ahí, por ejemplo, este libro del que vamos a hablar hoy. Bienvenido a Pedazos de Historia, Pedro. Muchas Creo que gracias, hasta ahora Alberto. no te había tenido con nosotros y eso que tú has escrito mucho sobre historia. Sí, es más filosofía de la historia. Yo no me atrevo a decir que soy historiador porque me parece una injerencia, además son muy celosos los historiadores de estas cosas. Y no lo soy. Efectivamente, son libros de filosofía de la historia, más que de historia. Bueno, tienes un DEA en historia, con lo cual ya, Sí, sí, no, sí, ya titulación. tienes. Tengo algo de O sea, que titulación, tengo un ya diploma de el estudios. aval académico pareciera. Yo más que filosofía de la historia, diría historia de la filosofía. Y en el caso de este libro me ha parecido que era una historia de la filosofía muy interesante. Sí, es historia de las ideas filosóficas, efectivamente. Se podría también calificar así, ¿no? Como ha penetrado, digamos, pues la idea de el tomismo en Salamanca, en el siglo XVI, como desembarca desde Aristóteles hasta el siglo XVI, de la mano de Santo Tomás de Aquino, como llega pues una teología política que va a tener una trascendencia enorme, porque todo un continente va a estar enfocado desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces el alcance que va a tener a través sobre las naves de lo que es el desarrollo, la expansión de los reinos hispanos transformados en imperialismo español, pues digamos que el mascarón de proa, digamos, de esas naves, pues está, digamos, desarrollado o llevado a cabo por el tomismo político, lo que podríamos llamar tomismo político. No ha sido bautizado nunca esto así, tal cual, tomismo político, frente a agustinismo político, que sí lo ha sido, ¿no? Por parte de algunos teóricos. Sin embargo, yo reivindico pues algo así como el tomismo político, que es lo que salvó la población indígena americana, digamos. La explicación de por qué España se produce un mestizaje no es por razones yo qué sé, del genio espiritual español, algún tipo de excepcionalidad que vaya de la mano de algún tipo de idealismo, ya no digamos racial y cosas de este estilo. No. Tiene que ver con una circunstancia histórica muy determinada, con una convergencia de dos procesos, que son la cosmología colombina que lleva Cristóbal Colón y el tomismo político de la mano de Diego Deza, que se encuentran en Salamanca, ¿no? Y de ahí surge todo esto, ¿no? La llamada Escuela de Salamanca. Bueno, le voy a pedir a Iván, nuestro realizador, que enfoque la portada del libro de Pedro, Salamanca, capital del conocimiento. Confieso que antes de que se publicara el libro, tuve la ocasión de hablar con Pedro, que me fue dando adelantos de lo que estaba haciendo. Me engañó. Y no solamente me engañó con los adelantos que me daba, sino me ha engañado con la portada del libro. Entonces ya les anuncio algo. O sea, por un momento yo creí que estábamos ante la enésima reflexión en torno a la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y sus discípulos, y no es eso para nada. No. Entonces yo sé que el título de Salamanca es un título que vende, pero no es eso para nada. Supongo que el título puede ser un consenso entre el autor y el editor, porque tal como explicas, arrancas claramente Santo Tomás para centrar bien la jugada y en realidad explicas cómo ese tomismo político del que nos acabas de hablar llega a América y cómo se desarrolla. O sea, que sepan los lectores, se van a encontrar sobre todo un libro en el que se habla mucho, mucho de América. Sí, sí. Sí, el libro se titula Salamanca, no la Escuela de Salamanca. Lo que pasa es que, bueno, se ha, digamos, corrido el asunto, ¿no? Para, de una manera oportunista, en general, ni por la editorial ni por mí, sino las circunstancias, digamos, han llevado a determinar esa oportunidad, ¿no? Pero no es la Escuela de Salamanca, es la genealogía, si se quiere, del tomismo en Salamanca, del tomismo y de la cosmología. Es decir, esto no es un libro de hecho, en lista de más vendidos,
En Amazon está dentro de geografía, está el más vendido de geografía, y es verdad, es un libro de geografía en buena medida. Es un libro de cómo se encuentra la cosmología de la mano de Colón, y este proyecto colombino de dirigirse al oriente por el occidente. Este es el plan. Este es el plan. Este es el plan que se brinda en una situación geopolítica muy determinada, que yo estudié ahí, que es el encierro, digamos, del occidente por parte del Islam, por parte del Imperio Turco, del desarrollo tras la caída de Constantinopla en 1453, pues el occidente está completamente metido en una especie de conejera ahí, de ratonera, ¿no? Y tiene que salir. Tiene que salir de esa ratonera. Occidente está presionado absolutamente tras la caída de Constantinopla, en manos del Islam. Tiene un muro oceánico, por un lado, que está marcado por esa divisa pindárica que después repite Dante. Dante es una personalidad que irá sobrevolando todo el libro, ¿no? Porque Dante se encuentra en Santa María Novella, se encuentra con el tomismo, con lo mismo que se va a encontrar Colón en otro convento dominico que es en San Esteban, ¿no? Entonces este doble encuentro es un poco pues una transición, digamos, entre lo medieval y lo moderno, ¿no? Y entonces el occidente está encerrado, está bloqueado completamente. Pero tiene una opción que se lo proporciona la filosofía. Filosofía son las artes liberales, no nos olvidemos nunca de esto. O sea, filosofía hoy en día tiene algo que ver, algo así como un género literario más, y no es así, o incluso se ha confundido con la autoayuda, lo cual ya tiene hasta delito, ¿no? La filosofía son las artes liberales, es decir, son las matemáticas, son la física, son del momento. Entonces es la geometría, la aritmética, la astronomía, y la música, el quadrivium, ¿no? Las 4 vías, el quadrivium, y el trivium, la gramática, la retórica y la dialéctica. Esto es la filosofía, la Facultad de Artes o Filosofía. Y entonces, pues hay una salida, que la proporcionan las matemáticas. La Tierra es una esfera. Las matemáticas desde Eratóstenes en adelante, y toda la discusión que genera eso en época medieval, con el libro de la esfera de Sacrobosco, las interpretaciones, la utilización de la astronomía, es decir, la doble esfera, la esfera terrestre y la esfera celeste, para meterse, para poder engolfarse, como decían estos, ¿no? En el océano se podían meter. Hasta que en el siglo XV, finales del siglo XV, pues hay un proyecto para penetrar en el océano e ir por el océano, que hasta ese momento era un muro, para volver por el oriente. La Tierra es una esfera, entonces se puede eludir de esa manera el bloqueo turco. Aclara bien que por el océano no se podía ir por la falta del instrumental. De instrumental. No porque no fueran conscientes de que la Tierra era esférica. O sea, la Tierra se sabe que es esférica. Desde Eratóstenes, del siglo III antes de Cristo. Se mide, vamos, de antes ya. La teoría esférica es anterior. Pero, digamos, el volumen de la Tierra se mide con precisión, los 40.000 kilómetros de entorno que tiene la esfera, se mide con precisión por parte de Eratóstenes, muy tempranamente. Sorprendentemente, digamos, el experimento de Eratóstenes es más o menos conocido, ¿no? El primer programa de Cosmos de Carl Sagan lo explica, se dedica a explicar el experimento de Eratóstenes. Estaba con la maqueta. Con la maqueta. De la sombra. Y entonces, pues esto se sabe desde ahí. Es verdad que Colón hay una serie de equívocos y demás, y Colón tiene la concepción de una mini tierra y una maxiasia, como digo yo en el libro, una maxiasia y una mini tierra. Y entonces esto hacía que pues el proyecto fuera mucho más, en su planteamiento, el planteamiento colombino, mucho más asequible, mucho más fácil de lo que realmente después fue. No contaba con un continente interpuesto, ¿no? Entonces, esto es uno de los vectores, digamos, ¿no? Es decir, la caída, la destrucción del non, de ese non plus ultra, de ese lema pindárico que después repite Dante, ¿no? Ese non plus ultra, pues España, lo que representa España, y así figura en la divisa de nuestro escudo, ¿no? Es plus ultra, es decir, el borrado de ese non. Y el primero que da el primer paso es Cristóbal Colón, y el que le apoya en Salamanca, 10 kilómetros de Salamanca, en Valcuevo, donde se supone tuvieron las discusiones la junta que juzgó el proyecto de Colón, ¿no? Quien le apoya desde que llega Colón a España, a Castilla, en 1486, hasta que en 1492 se produce efectivamente ese proyecto, se lleva adelante. Quien le apoya es Diego de Deza,
catedrático de prima teología en Salamanca y que, continuando cierta tradición, no la inventa él tampoco, pero es verdad que consagra muchísimo esa tradición, pues eh, el tomismo va a ser defendido por Diego de Deza. Las obras de Diego de Deza, las dos obras principales que tiene, se llaman Defensa de Santo Tomás de Aquino, frente a otras tradiciones teológicas, el oramismo, el escotismo, etc. Y entonces Osma es previo, el catedrático previo de prima teología es Osma, pero Osma va a ser quemada su cátedra y demás por problemas de heterodoxia, vamos a decirlo así. Para Menéndez Pelayo dice que es el primer proto-protestante de España y tal. Bueno, Menéndez Pelayo de vez en cuando se le va la mano, en muchas ocasiones. Y entonces, bueno, Osma termina mal por una obra, tiene sobre el catequesis y tal, y entonces le sustituirá como interino Diego de Deza, que será el segundo inquisidor. Primero va a ser Torquemada, el segundo Diego de Deza, el tercero Cisneros, ¿no? Deán del convento de San Esteban, prior del convento de San Esteban, será, y sobre todo, esto va a ser el papel fundamental, que es donde Colón encontrará apoyo en la corte, va a ser el tutor del heredero al trono de Castilla. Es el tutor del heredero al trono de Castilla, de Juan. Que vaya a tener que ver toda la escuela que crea en torno a Juan de Castilla, Diego de Deza, van a estar muchas personalidades que después terminarán en América de algún modo o de otro, entre otros Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, ¿no? Entre otros. Y luego Fernando de Oviedo, uno de los cronistas de los reinos de Indias, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se va a encontrar Colón, lo mismo, esa belladonna que dice Dante que se encuentra en las escuelas de Santa María Novella, ¿no? Esa belladonna que es la filosofía, ¿no? Que es la imagen que utiliza Boecio, ¿no? Entonces toda esta tradición está ahí pesando. Entonces yo, precisamente tiene un poco de trampa el asunto, porque yo no hablo de la escuela de Salamanca. Bueno, llega al final, ¿no? Cuando aparece Vitoria, Francisco de Vitoria, como culminación de todo esto. Pero yo hablo de la genealogía de esas dos corrientes que convergen ahí y que tienen otros flecos. Lo que pasa que yo, bueno, fijo, en la portada es el encuentro entre Colón, es un cuadro del siglo XIX de un pintor peruano, que representaron pues esas juntas, ¿no? Hubo muchos cuadros, hubo toda una batalla de cuadros en el siglo XIX acerca de este acontecimiento, ¿no? Del encuentro de Colón, de las juntas de Salamanca que recibieron a Colón, la actitud que tuvieron. No hay resultados de estas juntas, no hay, lo único que hay son lo que dice tanto las casas como Fernando Colón acerca del asunto, y ni siquiera lo fijan en Salamanca. Todo esto es discutible, porque yo lo discuto en capítulo 1, todo esto, lo que pueda haber aquí de verdad, ¿no? Pero el hecho es que Colón se va a encontrar con este apoyo, que es Diego de Deza, y finalmente va a ser el que, gracias a él, así lo dirá Colón más adelante, cuando entre los pleitos colombinos y Diego Colón tenga que defender a su padre y tal, que busque a Diego de Deza, que le defenderá, que es su amigo incluso, ¿no? Entonces, es albacea también Diego de Deza, no tenemos que olvidar esto del testamento de Isabel la Católica, cuando muere en 1504 Isabel la Católica. Uno de los albaceas testamentarios, quizás el principal, es Diego de Deza, arzobispo de Sevilla después, y claro, hay que darse cuenta que todos los obispados primeros obispados de América son sufragáneos del arzobispado de Sevilla. Entonces y prácticamente van a ser todos colocados por Diego de Deza, también antes de morir en 1527, creo que muere algo así. Entonces, bueno, ese es aquí, bueno, quien haya querido ver ahí pues una historia de la escuela de Salamanca y tal, pues no es eso, efectivamente. Ahí te has dado cuenta enseguida. Además, a ti no se te puede engañar fácilmente. Bueno, también soy consciente, y creo que los espectadores están siendo, del enamoramiento que ha tenido Pedro Insua con Diego de Deza. Pero antes de volver al personaje de Diego de Deza, les adelanto algo. No se trata de un trabajo de presentismo, pero sí que Pedro Insua, que es un hombre que conocen ustedes en Big One como un fino analista de nuestra realidad actual, trae a colación algunos temas que, cuando uno va leyendo el libro, se da cuenta de que está metiéndose en berenjenales contemporáneos. Y el primero, cuando presenta la filosofía tomista y presenta ese tomismo político, haces una comparación entre cómo supo aprovechar Santo Tomás a Aristóteles
frente a Averroes. Exactamente. Entonces, me sorprendió, obviamente, insisto, con lo que me habías contado previamente, no me esperaba encontrar esa parte, pero para mí fue todo un descubrimiento. Esa comparación entre, claro, Aristóteles de partida vuelve al mundo occidental de la mano del Islam y sobre todo a Averroes, y sin embargo eres capaz de decir, bueno, lamentablemente Averroes no supo ver toda la magia que tenía Aristóteles y Santo Tomás sí pudo hacerlo. Exactamente, no, aquí digamos la lucha por Aristóteles, por llevarse al huerto a Aristóteles entre cristianismo e Islam, pues aparece reflejada precisamente en Santa María Novella, convento dominico de Florencia, no nos olvidemos nunca, y es donde va Dante, tras la muerte de Beatriz, más 1290 y tantos, a estudiar allí. Esto lo cuenta Dante en el Convite que es banquete, el banquete de sabiduría que representa la filosofía, y para el cristianismo, para Dante, la filosofía va a ser una belladonna, una bella dama, recordando a Boecio, la consolación de la filosofía de Boecio, que recuerda aquí Dante, y dice Dante, no es un libro muy leído, la consolación de la filosofía de Boecio. Él lo va a leer y va a ver esa bella dama que se le presentó a Boecio cuando Boecio va a ser ejecutado, no nos olvidemos. Pues Dante ve a esa bella dama, y la bella dama que se encuentra Dante es una bella dama que tiene de blanco y negro, va vestida de blanco y negro y tiene el hábito de un señor más bien orondo, que es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y gigante, ¿no? 1,90 y tantos medía Santo Tomás. Entonces, ese buey mudo, como le llamó San Alberto, ¿no? Pues resulta que él, como dijo también San Alberto, le llamáis buey mudo, ¿no? Le hacían bullying seguramente a Santo Tomás porque era gordo, sus compañeros en Colonia, ¿no? Entonces, dándose cuenta de ello, San Alberto le dice, le llamáis buey mudo a este hombre, ¿no? Era más bien taciturno y tal, Santo Tomás, pero cuando muja, su mugido se oirá en toda la cristiandad, ¿no? Y así fue, efectivamente, ¿no? Y entonces la influencia de Santo Tomás de Aquino es extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la beligerancia que da a la razón natural Santo Tomás, la independencia respecto a la fe frente al agustinismo político, precisamente, para San Agustín, la razón tiene que estar iluminada por la fe, de tal manera que si no hay fe cristiana, no hay razón, la razón no camina. Creo para entender, y por lo tanto, si entiendo es porque creo. Esto es una consecuencia, un corolario de la propia posición agustiniana. Sin embargo, para Santo Tomás no, la razón es independiente. Este margen, esta apertura hacia la racionalidad, hacia el racionalismo, hasta el punto de que entiende Santo Tomás que Dios existe, se puede razonar de la misma manera que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Es decir, la racionalidad hacia los temas de teología es independiente y todo el mundo puede comprenderlo. Hay que darse cuenta que la razón es común, la fe no. Y entonces, si tenemos de nuestra parte la razón, tenemos de nuestra parte mucho razón a Santo Tomás. Y es independiente, por su objeto, por sus fines, por todo, por su método, la razón es independiente y tiene que serlo. Sin embargo, en el ámbito islámico, el único que defendió algo así fue Averroes. Pero Averroes muere sin discípulos. Sin discipulado. La filosofía va a ser condenada por el Islam, va a ser entendida como una perversión, que la única utilidad que tiene es la de pervertir el mensaje coránico. Hay que desentenderse, llega a decir Ibn Jaldún con estas palabras, desentenderse de la filosofía. Porque la filosofía lo que hace es pervertir absolutamente el mensaje en este caso coránico. Y el mensaje coránico no se puede interpretar, y menos con un canon filosófico. Sino, que es lo que hace Santo Tomás, la exégesis tomista es un canon filosófico para interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que dice Ibn Jaldún, siglo XIV? Pues que no, que la filosofía lo que hace es pervertir el mensaje coránico. El mensaje coránico no se interpreta, se explica. Es un dictado, y por lo tanto hay que explicarlo. Y ya está, no cabe interpretación. Claro, esto arruinará absolutamente, porque atrincherará en el ámbito coránico al Islam, y el Islam niega la razón, sencillamente, así de claro. No es por razones, digamos, sociológicas, por los que el Islam que tiene es una religión de los pobres, como decía Roger Garaudi, con mucha jeta, sobre todo mirando para las ciudades de los Emiratos Árabes y demás, dices, pues menuda religión de los pobres, ¿cómo?
La grifería está de oro que tienen los hoteles ahí y tal. Entonces, no es cuestión de desesperación, que se suicidan no. Es, desde el punto de vista doctrinal, el Islam es una religión que ha condenado a la razón, que la ha condenado, sencillamente. Entonces, Gustavo Bueno tiene un libro, ¿no?, que se llama, bueno, un artículo, se llama Dios salva a la razón, ¿no? El Dios católico salva a la razón. La razón tiene su ámbito y ahí tiene su jurisdicción, que la razón no se mete. Entonces, esto es el tomismo. Esto, digamos, la carta de naturaleza de esta jurisdicción del ámbito racional y que la fe no se puede meter, esta defensa de la razón no tiene que ver con la Ilustración, ni no, es Santo Tomás de Aquino. Es en la propia Iglesia donde se defiende esto, como de parte de los dominicos fundamentalmente, que fueron los que empezaron a ir a América por primera orden, que fueron los dominicos y franciscanos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo reivindico al principio del libro. Alá condena la razón. Dios, el Dios católico, la salva. Y esto, claro, tiene una trascendencia enorme, histórico, universalmente hablando, porque este es el inicio de la historia universal. Porque ahora sí es universal, porque se conmensura por primera vez la esfera terrestre. Entonces, cuando Polibio habla de la historia universal, pues no es universal. Es pretenciosamente, o sea, pretendidamente, no pretenciosamente, pretendidamente sí. Polibio, cuando habla de las guerras púnicas y demás, pues claro, el universo del Mediterráneo, pero es el universo del Mediterráneo, que no está mal como universo, y lo seguirá siendo el universo mediterráneo, en buena medida sigue siéndolo en parte, pero claro, cuando se produce el viraje del siglo que llama Brodel, ¿no?, hacia el Atlántico, todo va a empezar a girar en torno al Atlántico, y eso lo protagoniza pues España, el Imperio Español, y digamos, vectores de ese protagonismo que acabarán con el mundo antiguo y medieval, pues es ese encuentro a 10 kilómetros de Salamanca, que tiene lugar que aparece en la parte del libro, entre Colón y Diego de Deza. Bueno, esto me llevaría, porque bueno, han visto esa introducción, ya digo, esa reflexión interesantísima de cómo con Averroes, de alguna forma, la filosofía en el mundo islámico topa. Estás hablando de Santo Tomás. Hay una anécdota que yo he contado muchas veces de Santo Tomás. En efecto, era un hombre muy orondo y estaba comiendo en el refectorio cuando unos monjes entraron y le dijeron: hay una vaca volando. Y entonces Santo Tomás, en toda su pesadez, trata de salir corriendo para ver la vaca volando. Cuando sale, obviamente, no hay ninguna vaca volando y se ríen de él. Y Santo Tomás le dice estas cosas de: con el poder que tiene Dios, me puedo imaginar antes una vaca volando que a un monje mintiendo. Bien, entonces, esto es muy Santo Tomás. Pero bueno, en efecto, vienes al caso de Colón, que sería, yo he hablado de 3 ideas que podemos vincular entre la historia que reflexiona Pedro Insua y la actualidad. La primera era hasta dónde ha llegado la filosofía islámica y en qué momento topa, y es muy interesante porque en efecto, posiblemente Averroes, claro, que estamos hablando de Averroes, estamos de un señor que muere a comienzos del siglo XIII. 1198 muere Averroes. Entonces, a finales del 12, a finales de los 1198, sin discípulos. No tiene discípulos, los discípulos que tiene son Maimónides, que es judío, y el averroísmo latino, que es cristiano. Entonces, no hay discipulado del peripatetismo árabe, el aristotelismo árabe, muere sin discípulos, muere con Averroes. Y el avicenismo, que es el neoplatonismo árabe, se termina con Algacel. Algacel dice: se acabó, la filosofía no es el camino. Y lo condena. El Islam condena la filosofía. Y está la condena del Islam. Ahí está el Islam, lo que ha dado de sí. Pues esa aberración religiosa. Un fanatismo consustancial. No es algo, digamos, derivado de la sociología. No. Es la propia doctrina. Está completamente atrincherada en el Corán y sujeta absolutamente a la letra del Corán. Y esto es fatal, claro. Han perdido la comba absolutamente de la historia, total. Cuando en el siglo XIX, creo que es uno de los zares, creo que es, bueno, no me acuerdo cuál, Alejandro II, creo, uno de estos zares del siglo XIX, dice, le llama el hombre, Nicolás I, creo que es, el hombre enfermo de Europa, efectivamente. La tecnología del vapor, por ejemplo, se incorpora tardísimo, pierden la comba absolutamente, a pesar de que tiene una capacidad de expansión impresionante al principio, ¿no? Pero pierden la comba, no se van mimetizando con las cosas, pero después la filosofía queda fuera. Y claro, el carácter crítico de la filosofía es muy poderoso, porque la filosofía son las ciencias.
Entonces pierden la comba de las ciencias absolutamente el Islam. Para que vean cómo es capaz de introducir el debate contemporáneo. Segundo punto de debate contemporáneo. Reivindicas la figura de Colón. Ojo, con sus luces y con sus sombras. O sea, no es que Colón fuera un tipo brillante en todos sus aspectos, pero sí tienes una larguísima reflexión sobre la propia formación intelectual de Colón cuando se va presentando con su proyecto, primero en la Corona de Portugal, más tarde en la de Castilla, su incapacidad para ser un buen gobernador. Exactamente. Entonces, haces ese contraste entre el Colón al que tú reivindicas como el descubridor, bien, y el Colón gobernador que fue un desastre. Con lo cual, vuelves, incluso no evitas mencionar en el libro toda la polémica en torno a las estatuas de Colón que han sido derribadas en Estados Unidos o en Hispanoamérica. Entonces, si te has esforzado por hacer un ejercicio para que vean que eso es Salamanca del título, ya digo, es un anzuelo, pero que la ventaja está en que gracias a ese anzuelo uno entra en el ensayo y descubre cosas realmente interesantes. Claro. ¿Hacía falta reivindicar la figura intelectual de Colón? Sí, cuando están derribando de los pedestales las estatuas de Colón por todo el occidente. Literalmente. Literalmente, eso están acabando con Colón, lo están quitando de ahí, llamándole nazi, ¿no? En caso de Chávez, por ejemplo, que traigo esa cita, ¿no? Hugo Chávez, que lo compara con Hitler, pues todo es el inicio, es el primero de los genocidas, ¿no? Según Chávez y tal. Entonces, cuando le están derribando sus estatuas, cuando se quiere descolonizar los museos españoles por parte de Urtasun, ¿no? El actual ministro de Cultura, que dijo que hay que descolonizar en sentido de colonia, ¿no? Pero también poner en cuestión la figura de Colón, por lo que tuvo de inicio de lo que se considera por parte de facciones muy importantes a nivel político, ¿no? Lo que se considera pues un genocidio, ¿no? Entonces, claro, cuando eso es así y tienes la política, ¿dónde está el problema de la historia? La historia es una ciencia. Yo ahí defiendo esa idea. La historia es una ciencia y bastante estricta. Tienes que, lo que pasa es que tienes que pelear con la ideología que introduce la política permanentemente, ¿no? Entonces, la historia tiene su campo. Decía Oliveira Martins, un autor que a mí me tengo mucha estima, del siglo XIX, portugués, Historia de la civilización ibérica, es el autor, tiene una historia de Portugal bastante potable. Yo lo conocí por Unamuno le tiene mucho aprecio a Oliveira Martins, ¿no? Socialista del siglo XIX, pero historiador. Entonces decía que la involucración de la política en la historia es lo que pervierte el campo historiográfico. Pero no porque, es decir, la historia tiene que ver con la verdad. Un relato histórico es un relato verdadero. Si no, no es histórico. Si no, estás haciendo propaganda, publicidad, ideología, todo lo que quieras, pero no historia. Tiene que ser verdadero. Y la verdad de la historia no está en su convicción, la convictio. No es un político el que te está hablando cuando estás leyendo un libro de historia. Está en los documentos, en la documentación, en la base documental, de archivo, en el que esté basado. Entonces, por ejemplo, Alberto Garín, en el libro El Renacimiento, pues, ¿qué es lo que explora ese libro? Pues absolutamente, pues los restos, en este caso monumentos, no tanto documentos, que también siempre hay un apoyo documental, por supuesto, porque los monumentos no son mudos en principio, pero hay siempre un apoyo documental. Y entonces, pues, los criterios que ofreces tú ahí de prolongación, por ejemplo, del Renacimiento, de los límites del Renacimiento y tal, están basados en este caso, monumentos que, pues, del siglo XVI, que aparecen en estilo gótico, ¿no? En el siglo XVI, ¿cómo es posible esto? O sea, una serie de fenómenos que desde el punto de vista de determinados arquetipos o instrumentales de clasificación no sirven. No sirven. Tienes que romper esos modos de clasificación, de falsificación de la historia, porque no dan de sí a los documentos. Pero eso es historia. Ahí está la historia. No, ¿qué interés tiene propagandístico? No, estamos hablando de esos documentos. Y la base del discurso histórico, del relato histórico, es documental, no que convenza o deje de convencer. A mí me importa tres pepinos que este libro convenza o no convenza desde el punto de vista político, ideológico, me da igual. Lo que me importa es si tiene base documental, si es sólido desde el punto de vista documental. Y esto lo pueden apreciar pues gente que historiadores y demás. Entonces, hombre, esto lo que pasa es que, claro, la historia tiene una influencia, claro, no es, yo qué sé,
Pues desde el punto de vista físico, no sé, el bosón de Higgs, así dicho, a nadie le importa un comino, o muy poca gente puede medir además el valor que pueda tener el bosón de Higgs, y si, yo qué sé, el quarks es la última partícula elemental, o si no, esas discusiones son muy técnicas y muy poca gente está en condiciones de hablar de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú le dices la partícula de Dios, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Porque ahí empieza a hablar todo de eso. Pero volvamos a Colón. Claro, entonces, ¿qué pasa con Colón? Pues que Colón está, desde el punto de vista político, está siendo liquidado. Una damnatio memoria que decían los latinos, ¿no? Está haciendo. ¿Por qué? Y aquí, pues, se mezcla la ideología con la historia que es una pseudohistoria, precisamente, para justificar, pues, ese derribo de esas estatuas actual. Es una cosa de actualidad. Entonces, ¿por qué? Entonces se involucra la historia, pero se malversa la historia, se utiliza ideológicamente para derribar esas estatuas. Entonces, yo empiezo con el primer monumento que se ha hecho a Colón, dedicado a Colón en España, 1866. A 10 kilómetros de Salamanca, en Valcuevos, donde tuvieron lugar las discusiones, las juntas entre, se supone, los frailes del convento de San Esteban y Colón, que es quien atendió a ese plan, ¿no? Además, no se sabe muy bien si Colón está escapando de Portugal, porque muchos dicen que la carta de Dos Canelli la roba y se la lleva y sale de allí. A Colón lo habían engañado, según Hernando Colón, ¿no? Según el relato después de la historia del almirante, lo habían engañado, Juan II lo engaña, acepta el plan Juan II, los planes de Colón, lo acepta él, el rey, porque la junta que se había montado allí, también de expertos, de cosmógrafos, lo rechaza, el plan colombino, como quimérico, pero Juan II lo acepta. Lo que pasa es que Colón le exige tanto, como exigirá después a los reyes católicos, y ahí empiezan sus problemas, ¿no? Como almirante y después, sobre todo, como gobernador, son los problemas de Colón, pero como descubridor es muy eficaz. Es el primero que empieza todo esto. Pese a quien pese, es verdad que consuma la obra pero quien inicia todo esto, Colón se tira un triple verdaderamente. Es el que no sabe a dónde va. No sabe a dónde, es el primero que no sabe a dónde va. Está, digamos, circunscrito ese viaje a la esfera, porque la esfera la conoce desde Eratóstenes, pero no sabe bien a dónde va. Entonces, y tiene la audacia, Colón, de presentar esto y, bueno, hace sus cálculos y tal, según Julio Rey Pastor, el error más fecundo de la historia, ¿no? Que dice Julio Rey Pastor, es matemático e historiador de las matemáticas. Y entonces, pues claro, todas esas consecuencias genocidas que se dice, ¿no? Del viaje colombino, pues son las que ahora mismo motivan el derribo de la estatua. Pues ahí lo que se pone de manifiesto en este libro, trato de poner de manifiesto como precisamente el tomismo político permite que esos indígenas se produzca el mestizaje y esos indígenas y la salvación, vamos a hablar así en estos términos, así, la salvación de toda la población hispanoamericana. Es decir, el hecho de que no se haya producido lo que se produce en el norte los protestantes van con el agustinismo político. Significa la liquidación de los indígenas norteamericanos. O su conservación en granjas, una especie de granjas. El mestizaje, el hibridismo, el connubium y el convivium con las poblaciones indígenas americanas, eso es como consecuencia del tomismo político. Entonces, pues claro, derribar las estatuas de Colón cuando se produce precisamente este resultado, esta incorporación de América, este conocimiento del continente americano. América es descubierta por Occidente, claro que sí. Cuando se pone como objeción, bueno, si ya estaban allí la población, pero esa población no sabe dónde está. Es que no solamente se descubre América con el viaje de Colón y después con su prolongación Magallanes-Elcano, se descubre todo, el orbe entero. Porque se descubre la relación entre América y Europa, la relación entre América y Asia. Eso todo se descubre, eso no estaba descubierto. Entonces, se fija en unas coordenadas cuyo patrón real, el patrón de construcción de la cartografía, el primer patrón que homogeniza más o menos la construcción de la cartografía, es el patrón real que inventa Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, en Sevilla.
Entonces, todo esto fija el continente americano ahí y se inventa América. Inventar no quiere decir arbitrariedad. Invento quiere decir que América solo se puede descubrir en un mapa. Cuando Yuri Gagarin sale y ve por primera vez la Tierra desde fuera, cenitalmente, ve que el relieve de distribución de mares, continentes y océanos es el mismo que fijó la matemática desde dentro, sin tener esa posición cenital. Y entonces Yuri Gagarin en sus memorias dice, el aspecto de la Tierra, la cara de la Tierra, es el aspecto que empezaron a formar los españoles a partir del siglo XVI. Esto Yuri Gagarin lo reconoce. Bien, aquí es muy interesante porque, insisto, no rehuyes al hablar sobre la figura de Colón, luces y sombras. Lo has mencionado ahora, el concepto de descubrimiento, y lo acabas de explicar ahora, ese concepto de descubrimiento. A la larga, los propios naturales de América, los que estaban en el norte, no sabían que existía el sur, y los del sur no sabían que existía el norte. O sea, ya dentro del propio continente había un gran desconocimiento de ese continente. No evades recordar que hubo otras gentes que en un momento dado pudieron desde el viejo mundo llegar hasta el nuevo mundo, los polinesios, los vikingos, quizás algún extremo oriental, algún navegante chino. Pero claro, algo en lo que vas a insistir mucho no solamente es en lo que acabas de explicarnos de la comprensión total del orbe, sino que lo realmente importante está en que no es que vaya, lo encuentre y regrese, sino que vuelvo y regreso, y vuelvo y regreso, y Eso. vuelvo y regreso. Entonces, el verdadero valor del descubrimiento es cuando lo puedes replicar una y otra y otra y otra vez, que es lo que se suele olvidar en este debate de no, es que Eric el Rojo llegó antes, no es como un polinesio, que sí, que nadie lo niega, si es que no importa esa anécdota histórica, lo que importa es esa ida y vuelta. Y claro, ya has entrado en el tercer elemento de debate, que es hasta donde vas a llevar el libro, y estoy salpicando los capítulos, hay capítulos intermedios también muy interesantes. La famosa controversia de Valladolid, Bartolomé de las Casas, el héroe por antonomasia, frente a Sepúlveda, el malvado por antonomasia. Y haces una larga reflexión diciéndote, bueno, a lo mejor el héroe no era tan heroico ni el malvado era tan malvado, o sea, sino que hay que centrarse bien en lo que propusieron cada uno de ellos. Ya digo, en un tiempo en el que todo es blanco o negro, entonces ya digo, el brillo es las casas y la oscuridad es Sepúlveda. Precisamente a partir de la reflexión inicial del libro, del tomismo político, lo llevas a algo aparentemente resuelto como la controversia de Valladolid. Exacto, no, sí, la controversia de Valladolid es controvertida siempre, ¿no? Nunca termina. Recuerda a nuestros espectadores qué es la controversia de Valladolid. Vamos a ver, hay dos hechos muy importantes. 1512, el inicio de la controversia generada por Montesinos, un dominico, que amenaza con la excomunión a todos los españoles por abusar de los indígenas, ¿no? Y este inicio, digamos, pues se prolonga se sucede en varios otros momentos también de escándalo, de puesta en cuestión de la conquista. Hay que darse cuenta que la Iglesia es una especie de ONG gigantesca que va ahí siempre mirando por los derechos de los indígenas, con el tomismo político. Y esto en todo momento. Quiero decir con esto que no es excepcional la controversia de Valladolid, no es un acto excepcional, ni siquiera la de Burgos, ¿no? Sino que en cada paso que dan están poniendo en cuestión si tienen título de legitimidad para entrar ahí, cuáles son los títulos constantemente. Cuando pasan Filipinas, así es. Y Filipinas ya es un territorio medio conocido, pero están constantemente, están abusando. Los soldados tienen al lado a los frailes. Y los frailes están constantemente con el canon, lo que llamo yo canon tomista vitoriano, que es, cuidado, que nos estamos pasando, que esto... Entonces, cuando se produce la conquista de Perú, y toda la controversia de Pizarro, Almagro, la guerra civil del Perú, que tiene que ir la Gasca allí a poner paz, igual que tuvo que venir Bobadilla a poner paz a lo que había brío que había generado Colón como gobernador, pues la Gasca tiene que ir allí, una especie de funcionario, a poner aquello en pacificar, la guerra civil que se había producido. Que desde el punto de vista cinematográfico es impresionante, la relación entre Pizarro y Almagro, que no hay una película así, ni mucho menos clara. Eso es para hacer una serie, por lo menos, de estas de Netflix potentes. Bueno. Entonces, tras la controversia de la conquista del Perú, pues esto asciende a la corte y se lleva a la corte que qué ha pasado ahí.
Entonces, pues se forma la controversia de Valladolid en 1550. Sepúlveda y Las Casas no son los protagonistas del asunto. Los protagonistas son los peruleros llamados, es decir, la conquista del Perú. Cómo se llevó a cabo, con qué legitimidad, qué títulos de justificación y demás. Y como testigos van Sepúlveda y Las Casas. Las Casas tienen la ventaja de haber vivido allí y tal, en América, y Sepúlveda, pues en principio tiene la desventaja de no tener la presencia allí. Sepúlveda es el cronista el latino de Carlos V, oficial, y muchas otras cosas. Sepúlveda es una personalidad gigantesca, Sepúlveda. Es un hombre de estos grandes hombres del Renacimiento, había estudiado en la escuela, en el Colegio de los Españoles en Bolonia, había sido discípulo de Pomponazzi, en fin, tiene una... toca todos los palos, Sepúlveda. Metió en un tema de servo arbitrio, o sea, contra el protestantismo de Lutero, tiene una respuesta, contra Erasmo, por supuesto, contra Enrique VIII, tiene un libro sobre el casamiento, sobre la boda de Enrique VIII. O sea, se metió en todos los berenjenales, tiene una especie de exhortación, bueno, se llama así, exhortación de Carlos V a la conquista de Túnez. Es un personajazo, estuvo con el saco de Roma, estuvo con el Papa, con Clemente VII, estuvo en el castillo de San Angelo, allí, protegido con el Papa y tal, cuando es encerrado allí por una circunstancia de 1527 con el saco de Roma. Entonces, es un personaje que recorre... Y Las Casas es otro personajazo. Otro personajazo. Lo que pasa es que, digamos, el posicionamiento de Las Casas lleva a la exasperación las posiciones teológicas. Es un teólogo y enfoca aquello con una, digamos, miopía antropológica tremenda. Esto es un poco lo que yo acuso. Yo me pongo de lado de Sepúlveda, ya no sé si se ve. Es evidente. La tendenciosidad. Y entonces, porque realmente lo que termina haciéndose es lo que dice Sepúlveda. Es decir, tras la controversia la presiden los teólogos en este caso en Valladolid, que muchos de ellos son de Salamanca, Domingo de Soto, Melchor Cano, están allí en los capítulos. Vitoria ya no está, porque está muerto, Vitoria se muere antes. Y entonces, pues van a juzgar una junta extraordinaria con gentes, generalmente estaban canonistas y gente de derecho, y para ver los títulos justos y lo que es para valorar, digamos, la administración de justicia allí, siempre con algún tipo de testimonio, de oidores, de tal, que traen su relato y tal, acerca de lo que sucede allí, y después teólogos para saber si el rey, sobre todo el rey, está pecando. Entonces, este es el asunto. Pues están los teólogos ahí, son juntas extraordinarias, no son juntas ordinarias, son juntas extraordinarias que convoca el rey para, en este caso Carlos V, para juzgar si la conquista está siendo vista por Dios de manera adecuada o no. Entonces, o sea, tiene que ser, digamos, se jugaban. Es que esto es una cosa bastante subrayable e importante, ¿no? Es decir, lo que ganaban en el ámbito territorial, tenían después que ganarlo en las aulas de teología. Si no, aquello no estaba del todo cuajado. Entonces, el único imperio que lo hace es el imperio español. O sea, por así decir, tenían que ganar el despacho teológico, lo que ya habían ganado en el terreno territorial, que no es una acción de armas muy, muy importante, la conquista americana. Si es que las batallas son batalla de tumba, son batallas bastante modestas, digamos, no son grandes gestas militares, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es una labor diplomática y después de justificación jurídico-teológica de lo que están haciendo. Y tratando de... claro, incorporan a la población indígena. Esto es esencial. Si tú vas arrasando, pues eso puede ser una debilidad. Por ejemplo, que pasó mutatis mutandis, porque en buena medida no tiene que ver, pero bueno, se puede comparar, ¿no? Cuando el Tercer Reich invade la Unión Soviética, claro, no hay ningún tipo de incorporación, van arrasando absolutamente todo. Es verdad que previamente la Unión Soviética ya dejó de tierra quemada y tal, ¿no? Y era muy difícil incorporar nada. Pero desprecian absolutamente, es la bestia rubia, es la bestia oriental. La población no tiene que ser incorporada, no pueden convertir a esa gente en ciudadanos del Tercer Reich, porque el racismo del Tercer Reich se lo impide.
España opera de otra manera, ¿no? Va incorporando a esa población indígena. Entonces no necesita mucha gente tampoco porque va incorporando a esa población. Entonces, claro, ¿qué pasa en Valladolid? Pues es la culminación, digamos, de esta pugna, ¿no? Desde el posicionamiento teológico puro, que es el de las casas, decía, no, tenemos que salir de allí, o sea, desde el punto de vista civil no se puede ocupar. Solo hay que tratar de meterlos dentro del círculo teológico cristiano para operar la salvación dentro de la dogmática cristiana, es decir, tienen que ser incorporados al circuito de salvación cristiana, redentorista cristiano. Hay que anunciarles el Evangelio y intentar que se salven. Esto es la posibilidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues no podemos entrar, porque si entramos con nuestro dominio civil, pues nos estamos condenando, porque estamos obligándoles a la fe, es una obligación. Entonces, las casas, esa medida no puede ser. Sepúlveda dice, no, pero es que para anunciarles la fe hay que de alguna manera tutelarlos, porque si no huyen, se van o nos hostilizan, hay que de alguna manera sujetarlos, de algún modo sujetarlos civilmente para poderles anunciar la fe, porque si no, no hay manera. Entonces, esto es lo que se está enfrentando. ¿Qué es lo que hace después de la Junta de Valladolid el Imperio Español? Lo que dice Sepúlveda. No tiene otra opción tampoco. De las casas era una cosa completamente extravagante, no había manera. O sea, desde meterse a apóstoles del cristianismo, ¿no? El apostolado, puros, sin armas, ¿lo que hacían? Pues los mataban. Mataban, estos aparecen reflejados más o menos, ¿no? En la película. La gran película, por otro lado, tiene errores importantes históricos de desenfoque, pero que es la misión, ¿no? Pues esto, es decir, pues terminan liquidando a los frailes, pues si no van con armas. Esto sucede en Filipinas, y otro, traigo ya al final, ¿no? A Filipinas, porque Filipinas se presume que es pues la conquista pacífica, ¿no? Falso. En Filipinas hubo hechos de armas como los hubo en América, y no fue una conquista pacífica. Manila se conquista, porque era además una ciudad mora previamente, ya estaba ahí el Islam. Entonces, pero los intentos lascasianos, digamos, de posicionarse por Filipinas terminaron, y sobre todo por China, terminaron con todos los frailes encarcelados, o sea, un desastre. Después tenía que salvar el pellejo de los frailes el gobernador de Filipinas, o sea, el poder civil, tenía que ir allí y tratar con los chinos, con la diplomacia y tal, porque tienes detrás las armas, porque si no, no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la... por cierto, Garcilaso de la Vega tiene un poema, una égloga en concreto, en latina, porque Garcilaso de la Vega tiene obras en castellano, pero tiene alguna latina, tiene pocas, pero tiene alguna latina. Una está dedicada a Sepúlveda, precisamente porque supo muy bien, desde la égloga, tensar muy bien la fe, ¿no? La necesidad de la fe con la fuerza, con la necesidad de llevar la fe a través de cierta fuerza, hay que compeler, dicen, ¿no? a los indígenas para que por lo menos escuchen la fe. Otra cosa es que después voluntariamente la acepten o no, pero para que la escuchen hay que obligarles. Esta es un poco la perspectiva de Sepúlveda. Es curioso porque hablando de ese que las casas definió como el método único. El único modo. El único modo de evangelización. Y aquí voy a llevar el agua a mi molino de mi otra patria de Guatemala. El primer sitio que desarrollaron es en Guatemala, con las famosas Verapaces, que era el territorio de la verdadera paz, donde podían hacer la evangelización. No funcionó siguiendo el modo único. Al final sí que tuvo que haber ese apoyo militar. Y tú pones el ejemplo fracasado en la Florida. En la Florida. Que, por cierto, estas cosas que, como yo digo, yo que he pasado la mitad de mi vida en Guatemala, del periodo virreinal en Guatemala, me he leído docenas de veces la crónica de Fray Antonio de Remesal, que es uno de los grandes cronistas, de los 4 grandes cronistas que hay sobre el proceso de conquista, colonización, estructuración de esa Guatemala virreinal. Remesal es uno de ellos. Y es muy divertido porque, claro, Remesal cuando publica su libro a comienzos del 17, tiene unas polémicas con los españoles que viven en Santiago, Guatemala, hoy la Antigua, y cuando hacemos historia virreinal en Guatemala solemos volarnos la primera parte de Remesal porque vamos directos a la polémica que hubo con los habitantes, estamos hablando de 1605, 1610 de Santiago, Guatemala. Y yo nunca me había parado a pensar la cantidad de cosas interesantes que Remesal cuenta en esa primera parte que yo habitualmente me saltaba. Entonces de repente me encontré a Pedro Insua estudiando con unos ojos ávidos una parte de un libro, Las Crónicas de Remesal, que yo, insisto, me había leído un montón de veces, pero pasando rápidamente sobre algo que resulta
altamente interesante. Tenemos Es que, gallego, que- además, no me sale, entonces yo tengo una especial carencia por ese asunto. tenemos que ir terminando. Por cierto, una curiosidad. ¿Conoces la Universidad de Sigüenza que citas en tu...? Sí, bueno, conozco Sigüenza sí, la Pero ¿sabes, universidad. sabes dónde está? Porque el presidente... No sé dónde está, no. En la sede no, Pues pensaba que ya no estaba. es donde está el seminario actualmente. O Ujú, sea, yo sí que me lo sé ujú. porque yo la excavé. O sea, hubo Pues, un gran bueno, claro, tú proyecto, has hecho que trabajo de campo, un joder. gran proyecto arqueológico, y entonces el gran proyecto arqueológico, claro, de repente yo dije, mira, mi amigo Pedro se mueve por los mismos territorios en los que yo me he movido, solo que el suyo es un nivel intelectual y el mío un nivel claramente subterráneo. Entonces, Bueno, y más profundo. sí, ahí El vaciamos. tuyo es más profundo que el mío. Ahí vaciamos la antigua Universidad de San Antonio. Es de los proyectos del Cardenal Mendoza. Ajá, sí. Mendoza es un personaje muy interesante, el que en algún momento, Sí, Mendoza lo cito de refilón, sí, porque en Mendoza algún momento estoy seguro que es un tendrás personajazo que también. entrarle, porque es el hombre que vive obsesionado con hay que generar centros educativos superiores allá donde yo controlo. Él comienza siendo obispo de Sigüenza, un obispado que nunca abandonará. Ujú. Cuando topa el control de Valladolid, monta el colegio en Valladolid, pero Exactamente. un tipo interesantísimo. Después la reforma de Deza y tal. Hay mucha rivalidad entre Mendoza y Deza, ¿eh? Hay Normal, bastante rivalidad, sí. normal. Y con Cisneros también. A los que se quería cargar cuando llegó Felipe el Hermoso. Felipe I estuvo 3 meses solo, desde junio a septiembre, Menos y mal. quiso liquidar a todos Todos. estos. Sí, claro, estos dijeron. Me parece que te estás colando al final. A lo mejor hay que dar un vaso de agua. Hay que darle un vaso de agua así, pasando por alguien de Sicilia que le dé un vaso de agua. Eso es. Entonces, llegados a este punto, al final, ¿qué estás ofreciendo en tu libro de Salamanca al lector? Pues bueno, esta pregunta me la hicieron en Vigo. Dice, ¿por qué tiene que comprar tu libro? Y yo soy muy mal publicista, ya lo sabes, yo creo. No, pero yo no quiero que compren el libro, yo quiero que lo lean. Entonces, ¿por qué Ya. tienen que leerlo? Pues hombre, vamos a ver, es una perspectiva genealógica generalmente se suele situar la escuela de Salamanca como una especie de champiñón que surge ahí y tal, y además yo creo que muy deformadamente, sobre todo si se establece como precedente de la escuela austríaca y cosas Sí, así. he visto la crítica gracias al libro Sí, de porque ahí está Aristóteles detrás. Detrás de los hábitos de las faldas de Santo Tomás está Aristóteles. ¡Pum! Y entonces, claro, Aristóteles es la negación de cualquier tipo de planteamiento individualista. Todos es anterior a las partes, dice Aristóteles, en la política, precisamente es donde aparece esa frase, ¿no? Entonces, eso es incompatible con... pero que no es algo que haya salido, digamos, de la nada. Entonces yo lo que trato es de insertar, digamos, todo lo que es Salamanca como arquitectura, digamos, como nervio, ¿no?, del Imperio Español, lo que allí se fragua, universidad, al fin y al cabo, la universidad que es, esto sí que estamos todos de acuerdo, es la matriz de todas el resto de universidades españolas, ¿no?, incluyendo incluso la fundada por Cisneros en Alcalá, ¿no? Entonces, esas corrientes, digamos, intelectuales, que convergen ahí, ¿no? Y fundamentalmente cómo España, esta acción oceánica de España, rompe absolutamente con el mundo antiguo y medieval. El mundo antiguo y medieval se destruye absolutamente, no con el Renacimiento, digamos, el Renacimiento, claro, el origen del Renacimiento, bueno, aquí tengo que andar con pies de plomo, en tu presencia hablar de Renacimiento. Pero siéntate, porque yo te avisé, cuando me dices, me has engañado y tal, y es verdad, porque yo iba a sacar el debate del Renacimiento y tal, al final no lo saqué. Entonces no sé, porque vi tu libro y dije, uy, así como lo oyes, tengo que afinarlo más y eso será en otro momento. La lectura de Burckhardt, todo esto, ¿no? Entonces, ese otro quedará para otro libro en que parte está en es decir, la rotura real, digamos, del cambio, se produce de la mano de la cosmografía. Es la cosmografía la que derriba el mundo antiguo y medieval, la concepción del mundo antiguo. O sea, lo plineano-tolemaico, paradójicamente, Ptolomeo va a ser instrumento de todas estas transformaciones, pero paradójicamente, porque el mundo de Ptolomeo va a desaparecer a través del propio Ptolomeo, bueno, como pasa muchas veces con estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, el punto fundamental del libro es la puesta, el subrayado, digámoslo así, de esta transformación del mundo medieval al mundo moderno. Estas dos líneas de fuerza son las que están aquí operando. La independencia de la razón, la emancipación del racionalismo,
de la mano de Santo Tomás, que se junta precisamente y es el que le da juego, ese racionalismo es el que da juego a la cosmología, que viene con Colón. Entonces, esa apertura del racionalismo tomista y cómo es recibido Colón, esto abre el mundo, rompe con el mundo antiguo y medieval. Esto es un poco el juego aquí de dialéctico. Muy bien. Salamanca, capital del conocimiento, el faro de las ideas del Imperio Español, 1492-1550. Pedro Insua, publicado por la Esfera de los Libros, que sabemos que es una editorial que se lanza a estas aventuras, de permitir que gentes como Pedro nos compartan sus impresiones, en este caso, sobre ese apasionante periodo de finales del 15, comienzos del 16. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en Pedazos de Historia. Muchas gracias a ti. Entonces, ¿cuál es el siguiente libro que tienes ya? Pues el siguiente libro, tengo 2 encargos que tenía previamente y tengo que terminarlos. Uno sobre el comunismo, la idea maniquea del comunismo, como opera pues, en 3 grandes hitos, a lo largo desde el 19 hasta ahora. Los exilios democráticos, cuando entra el comunismo allí con los italianos y tal, aquello, una especie de Lost in Translation, no sé qué serie de equívocos impresionantes. Después 1917, claro, la Revolución Soviética, la Tercera Internacional, y después la caída del comunismo. Los efectos que tiene esto ideológicos y cómo se representa el comunismo en estas fases, ¿no? En eso ya estoy bastante avanzado. Y después estoy con otro libro que llevo ya años y años con él, en otra editorial, que es sobre el galleguismo, sobre el nacionalismo gallego y su raíz de la antropología francesa y alemana, racialista, y el idealismo alemán y todo lo que está ahí, el Volkisch y todo esto que está ahí latiendo, y cómo entra en España, digamos, por la puerta de atrás del nacionalismo fragmentario, del nacionalismo regionalista, y está machacando a las cabezas, básicamente. Que más es uno de tus temas habituales, Sí. cuando haces análisis político actual. Sí. Bien, pues hasta aquí Pedazos de Historia en nuestro programa de hoy. Como hoy no nos acompaña Jano, pues va a ser difícil que Pedro Insua y un servidor, que somos gentes que vestimos de manera ordenada, vayamos a hacer una publicidad exitosa de Freedom Collection, pero os recuerdo que desde Big One, que ustedes nos apoyen con Freedom Collection es una buena manera de seguir adelante con nuestro proyecto. Ya saben, sudaderas, camisetas, calcetines. Seguro que en cualquier momento Jano nos sorprenderá, qué sé yo, con gorras, gorros y cualquier otro aditamento para la parte superior de la cabeza. Denle ustedes tiempo, que vamos a llegar. Y también invitarles a que formen parte de nuestro club de socios, que es otra forma de apoyarnos. Y a mí no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado un día más y emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.